arrancar entonces con, como dije, trigonometría, ¿sí? Va a haber dos partes, va a haber dos clases, ¿sí? Esta es la primera, en donde le vamos a meter pata, y la segunda clase van a quedar algunos teoremitas y algunas cositas más para decir, y va a ser más corta que esta. Pero la idea, bueno, que puedan descansar un rato también, por lo menos una semana. Ya estamos entrando en la parte final del curso. Bien. Arrancamos entonces con trigonometría, ¿sí? Bien, vamos a arrancar con la definición, ¿sí? Lo más básico de todo, que vamos a definir lo que es un ángulo, ¿sí? Bien, un ángulo se define entonces como la sección de plano, ¿sí? Es decir, lo que queda de un plano que queda comprendida entre dos semirrectas que se originan en un mismo punto, ¿sí? Esa es la definición. Más gente. Bien, esa es la definición, ¿sí? Ahora, nosotros tenemos ahí, por ejemplo, el grafiquito, tenemos las dos semirrectas que se unen en un punto, ¿sí? Se llama vértice, ¿sí? Y uno puede comprender o definir dos ángulos, ¿sí? Uno es el que está en verde, ¿sí? Y el otro es el que está en naranja. Entonces, cuando uno define un ángulo, ¿sí? En trigonometría, ¿cuál es el ángulo que uno va a definir? ¿Sí? Bueno, para eso nosotros vamos a trabajar, ¿sí? Es decir, el ángulo entre esas dos semirrectas que vimos al principio puede ser cualquiera de los dos que está marcado, ¿sí? Pero cuando estamos trabajando en trigonometría, sí, hay que hacer y tener algunas convenciones, ¿sí? Es decir, hay que ponernos de acuerdo y remarcar ciertas cosas para que todos la usemos de la misma manera, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son esas cosas que son las convenciones? Bueno, lo primero que vamos a definir es el sistema de ejes cartesianos, ¿sí? Que eso ya lo conocíamos, ¿sí? Tengo el eje X, que es el eje horizontal, ¿sí? Y el eje Y, que es el eje vertical, ¿sí? Entonces, yo defino una semirrecta, ¿sí? Que ahí está en amarillo. Entonces, ¿cómo defino el ángulo de esa semirrecta? Y bueno, siempre se mide, ¿sí? El ángulo se mide desde el eje X positivo, ¿sí? Digamos, esa es la otra semirrecta que yo utilizo para definir un ángulo, ¿sí? Siempre del eje positivo hasta que me encuentro con la semirrecta que yo quiero definir, ¿sí? Entonces, esa es la definición de ángulo, ¿sí? Siempre en dirección contraria a las agujas del reloj, ¿sí? La dirección contraria a las agujas del reloj, ¿sí? Por definición, se llama sentido directo, ¿sí? Y ese sentido define los ángulos positivos, ¿sí? Por ejemplo, ahí alfa, podemos decir que mide 50 grados, ¿sí? Si yo hubiese medido alfa para el otro lado, ¿sí? Que también hubiese sido válido, en ese caso yo le hubiese tenido que poner el signo negativo. ¿Por qué? Porque por convención, ¿sí? Por definición, para que todo lo hagamos igual, si yo mido del eje X a favor de las agujas del reloj, ¿sí? El ángulo se mide en forma negativa. Es decir, si alfa mide 50 grados, ¿sí? el otro ángulo, ¿sí? Sabemos que toda la curva vale 360, después vamos a hablar un poquito más, ¿sí? Mediría menos 310 grados, ¿sí? 360 menos 50, 310, ¿está? Por convención, entonces, el sentido directo, contrario a las agujas del reloj, se mide positivo, sentido inverso, a favor de las agujas del reloj, se mide ángulos negativos. ¿Por qué se llama directo e inverso? Bueno, porque acá interviene lo que es la astronomía, ¿sí? Se llama sentido directo porque es el sentido de la dirección de cómo gira la Tierra, ¿sí? La Tierra gira en sentido directo, es decir, en contrario a las agujas del reloj. Bien,
Seguimos. Vamos a ver en qué unidades se miden estos ángulos. Hay un montón de unidades que uno puede medir los ángulos, pero nosotros vamos a ver dos, ¿sí? ¿Cuáles son esas dos? El sistema sexagesimal, ¿sí? Que uno mide en grados, minutos y segundos, y el sistema circular, ¿sí? Que uno lo mide en radianes. Sí, vamos a hablar un poquito más de esas unidades, ¿sí? Entonces, como dije, yo a la circunferencia, ¿sí? Yo, por definición, ¿cómo se mide un grado sexagesimal? Y bueno, yo tengo que la circunferencia, es decir, toda la vuelta mide 360 grados, ¿sí? Entonces, ¿cómo se define el grado en el sistema sexagesimal? Y bueno, sería como la 360ª parte de una vuelta, ¿sí? Agarro la vuelta, la divido en 360 y bueno, cada uno de esos partecitos es lo que se define como grado, ¿sí? Entonces, ahora, ¿cómo defino minutos? Y bueno, tenemos que cada uno de esos grados se divide en 60 partes, ¿sí? Cada una de esas partes se denomina minuto, ¿sí? Es decir, un grado tiene 60 minutos. ¿Y los segundos cómo se definen? Y bueno, cada uno de esos minutos se divide en 60 partes iguales, todas, y cada una de esas partes se denomina segundos. Es decir, un minuto tiene 60 segundos, ¿sí? Bien, ahora, ¿cuántos segundos tiene un grado? A ver si alguno me puede responder, ¿sí? Y de paso agarro la pizarra y voy escribiendo esas cosas. ¿Sí? 600. Recién dijimos entonces que un grado son 60 minutos, ¿sí? Y un minuto, ¿sí? Son 60 segundos, ¿sí? ¿Cómo hago para definir cuántos segundos o cuántos, sí, segundos es un grado? ¿Sí? ¿Qué tendría que hacer? 60 por 60 puede ser, profe. Claro, 60 por 60. Esperen que los tengo muy bajitos, no los escucho bien. Sí, Probando. ahí está. Gracias. Joya. ¿Sí? Es decir, si un segundo, ¿sí? Si un segundo son 60 segundos, entonces 60 minutos, ¿cuántos segundos son? Y bueno, te va a hacer regla 3 simple, ¿no? Esto por esto divido esto, ¿sí? Es decir, 60 por 60, ¿sí? ¿Que eso cuánto me da? 3600 segundos. ¿Y esto a qué es igual? ¿Sí? A 60 minutos, que es lo mismo que un grado. ¿Sí? ¿Por qué? Está bueno saber esto y bueno, porque a veces los ángulos se miden en grados, minutos y segundos y a veces simplemente en grados, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago para pasar de uno a otro? ¿Sí? Para pasar de grados, minutos y segundos a grados es fácil, ¿sí? Porque simplemente aplico esta regla de 3 simples, ¿sí? El tema es, si yo, por ejemplo, tengo 15,638,9 grados, ¿sí? Cuestión de notación. El grado se anota con un circulito arriba, ¿sí? El minuto se anota con un apóstrofe sería, ¿sí? Y el segundo se anota con las comillas, ¿sí? Entonces, voy a poner grande la pantalla, así me ven bien. ¿Cómo se define, cómo hago entonces para pasar 15,6389 grados a grados, minutos y segundos? ¿Sí? Entonces, bueno, los 15, ¿sí? Es lo que corresponde a grados, ¿sí? O sea que yo sé que ese número va a tener, lo voy a poner acá, 15 grados, ¿sí? Entonces, los 0,6389 grados, ¿sí? Es lo que van a corresponder a los minutos y a los segundos, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago para pasar este número, por ejemplo, a minutos? ¿Sí?
Y bueno, utilizo esto de acá. ¿Por qué? Porque yo sé que 1 grado son 60 minutos, entonces 0,6389 van a ser X minutos, ¿sí? ¿Qué hago con esto? Y bueno, es esto por esto, dividido esto, ¿sí? Serían 0,6389 grados por 60 minutos dividido 1 grado, ¿sí? ¿Por qué pongo este 1 grado acá? Y bueno, porque esto me permite simplificar los grados, ¿sí? Y me queda todo en minutos, ¿sí? Entonces, tengo que hacer esta cuenta, ¿sí? ¿Cuánto vale eso? La vamos a hacer. ¿Sí? O si alguno ya la hizo, si me puede decir. 38,334. Bien, gracias. 38,334, ¿qué? Minutos, ¿sí? Entonces, ahora hago lo mismo que hice con los grados. ¿Por qué? Porque el 38 es lo que me representan los minutos, la parte entera de minutos, ¿sí? Todo esto, lo demás, todo esto de acá sí, es lo que representarían los segundos, ¿sí? Entonces, yo ya sé que este grado tiene 15 grados, 38 minutos, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago para pasar el 334 minutos, el 0,334 minutos a segundos? Y bueno, aplico una regla parecida a esta, ¿no? Porque yo sé que si 1 minuto son 60 segundos, 0,334 minutos van a ser X, ¿sí? Entonces, ahora la X, ¿cómo lo saco? Bueno, esto por esto dividido esto, ¿no? Serían 0,334 minutos por 60 segundos dividido 1 minuto, ¿sí? De vuelta. Esto me permite simplificar los minutos con los minutos y me quedan segundos, ¿sí? ¿Cuánto da esa cuenta? 20,04 segundos. Gracias. 20,04 segundos, ¿sí? O sea que el ángulo va a ser 20 segundos, 0,04, ¿sí? Y ahí me quedo. ¿Sí? Para pasarlo para allá, ¿qué tendría que hacer? Y bueno, tendría que agarrar 20,04 y dividirlo por 3600, a eso sumarle a 38 dividido 60, ¿sí? Y a ese sumarle 15, a ese resultado sumarle 15, ¿sí? Bien. Continuamos con la presentación. Bien. ¿Cómo se define entonces el sistema circular? ¿Sí? Bueno, ahora en este caso, a la vuelta, a toda la vuelta, ¿sí? Yo la defino como 2pi radianes, ¿sí? Es decir, toda la vuelta vale 2pi, ¿sí? Entonces, para definir, digamos, cuánto vale un radián, ¿sí? Ya no es tan sencillo como antes. Para definir un radián, antes hay que definir algunas otras cosas, ¿sí? ¿Por qué? Porque ¿para qué me sirven los radianes? Los radianes me sirven porque después vamos a ver cómo se relacionan. Los radianes, ¿sí? Me sirven porque es una relación directa entre la longitud, ¿sí? Es decir, lo que mide un pedazo de circunferencia, en este caso yo lo llamé L, ¿sí? Y lo que mide el radio de la circunferencia, ¿sí? Que en este caso es R, ¿sí? ¿Qué es el radio? Es la distancia que hay entre el centro de la circunferencia y cualquiera de los puntos que forman parte de la misma, ¿sí? Entonces, si yo tengo un arco de circunferencia, ¿sí? A esa L se lo denomina arco de circunferencia, y yo quiero saber cuánto mide, ¿sí? Entonces yo ya sé que ese arco de circunferencia va a ser igual al ángulo alfa, medido en radianes, por lo que mide el radio, ¿sí? Entonces, una vez haciendo esa aclaración, sí podemos definir
cuánto mide un radián. ¿Por qué? Porque un radián se define como aquel ángulo que hace que la longitud de circunferencia sea igual a la longitud del radio. ¿Sí? Y ese es el ángulo que se define como un radián. ¿Sí? Bien. Ahora sí, vamos a ver cómo se relacionan entre ellos. ¿Sí? Y para eso usamos cualquiera de esas relaciones que están ahí en los gráficos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ¿qué dicen las relaciones? Esas. Profe, si le puede dar más zoom a la imagen para que veamos lo que dice en la imagen, pues se ve muy chico. Dale, sí, si no ahora yo lo hago, lo comparto la pizarra y lo hago ahí de vuelta, ¿sí? Para que lo vean Dale, bien. dale, dale. Igual ustedes se pueden descargar la presentación y la pueden ver en cualquier momento, ¿sí? Ah, joya, joya, profe, perfecto. Eso está en el campus. Bien. ¿Qué decía? Vamos a hacer los dos gráficos que vimos recién en uno, ¿sí? Justamente de ahí tengo la relación entre el sistema sexagesimal y el sistema circular, ¿sí? ¿Qué decía? Bueno, en uno de los sistemas, yo tengo acá entonces el eje X y tengo el eje Y, ¿sí? Vimos recién que en el sistema sexagesimal, ¿sí? Toda la vuelta eran 360 grados, ¿sí? Y en el sistema circular, esos 360 grados definían o valían 2pi, ¿sí? Bien. Si toda la vuelta vale 360 grados, ¿sí? Un cuarto de vuelta, ¿cuánto va a valer? Y bueno, serían 360 dividido 4, ¿sí? Es decir, valen 90 grados. ¿Está? En radianes, ¿cuánto va a valer toda la vuelta? Un cuarto de vuelta. Y bueno, serían 2pi dividido 4, ¿sí? O sea que 90 grados equivalen a pi sobre 2, ¿sí? Después, una semivuelta, ¿sí? ¿Cuántos grados equivalen? Y bueno, 360 dividido 2, que son 180 grados, ¿sí? O 90 por 2, ¿sí? Porque es 2 veces un ángulo de 90 grados, ¿sí? En radianes, ¿cuánto equivale? Y lo mismo, ¿no? Serían 2pi dividido 2 o pi sobre 2 por 2, ¿sí? Serían 2 veces pi sobre 2, ¿sí? Es decir, vale pi. ¿Está? Y por último, el último ángulo sería el que da 3/4 de vuelta, ¿sí? Es decir, el que llega a las i negativos, ¿sí? Entonces, ¿eso qué sería? Y bueno, yo podría decir 90 por 3, ¿sí? O 360 dividido 4 por 3, ¿no? ¿Cuánto da eso? 270 grados, ¿sí? ¿Y eso a cuántos pi equivalen? Y bueno, serían 3 veces pi sobre 2, o sea que serían 3 medios de pi. ¿Está? Sí, eso es lo que tenía yo en los grafiquitos, ¿sí? ¿Cuánto equivalía? Un cuarto de vuelta, media vuelta y 3/4 de vuelta, ¿sí? Cuando yo tengo un ángulo de 90 grados, esto lo estuvimos hablando, ¿no? ¿Cómo se llama un ángulo de 90 grados? ¿Cómo, profe? ¿Cómo se llama un ángulo de 90 grados? Recto, profe, recto. Un Recto. ángulo recto. ¿Sí? Entonces es un ángulo recto, ¿sí? ¿Y un ángulo de 180? Llano. Un ángulo llano. Sí, perfecto. Y el 270, yo nunca supe si tendrán. Yo tampoco lo sé, profe. No, me parece que no, pobre, el de 270 lo tiene ahí re olvidado, ni siquiera le pusieron nombre.
Pero bueno, sí, tengo el ángulo recto y el ángulo llano, ¿sí? Bien, y ahora acá ya tengo cualquiera de estas relaciones me sirven para relacionar los grados, ¿sí? Con los radianes, ¿sí? Yo acá a los grados le puse su unidad y a los radianes no, ¿sí? Todo esto son radianes, ¿sí? El pi no es la unidad de radian, ¿sí? Pi es un número. Eso a veces de la secundaria confunde. Entonces, bueno, muy bien. Si yo quiero pasar el ángulo que hicimos recién, ¿sí? Obviamente, lo primero que tendría que hacer, si yo tengo el ángulo, no me acuerdo qué ángulo puse, pero bueno, vamos a poner otro, ¿no? 15 grados, 365,9, ¿sí? Si yo lo hubiese tenido grados, minutos y segundos, puedo hacer dos cosas. O lo paso todo a grados y después utilizo alguna de estas relaciones, ¿sí? O busco cuántos radianes son un segundo y cuántos radianes son un grado, perdón, un minuto, ¿sí? Y voy pasando cada uno de las partes, digamos, en la cual está dividido el ángulo, ¿sí? Pero bueno, vamos a suponer que tenemos esto así. ¿Está? Tengo 15,3659 grados, ¿sí? Yo lo quiero pasar a radianes. ¿Qué hago? Y bueno, elijo cualquiera, ¿sí? Todas me sirven, ¿sí? Entonces yo digo, bueno, si 90 grados son pi sobre 2 radianes, ¿sí? 15 grados, 36, todos, ¿sí? 3659, ¿cuántos radianes son? Y bueno, tengo que hacer esto por esto, divido esto, ¿no? Serían 15 grados, 3659 por pi sobre 2 radianes. Todo eso dividido 90 grados, ¿sí? Los grados se van con los grados y me quedan radianes, ¿sí? Entonces, bueno, hay que hacer esa cuenta, ¿sí? Si alguno la hizo, me la puede decir. Si no, no importa. ¿Está? ¿Se entiende cómo pasar de uno a otro? Y lo mismo al revés, ¿sí? Por ejemplo, Disculpe, vamos a profesor, no calcular tengo la cuántos calculadora grados. encima. ¿Cómo? Que no tengo la calculadora encima, le pido disculpas. No importa. Es hacer una cuenta, digamos, no viene al caso. La cuestión es que se queden como con el método, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver cuántos grados son un radián, ¿sí? ¿Cómo lo haríamos? Y al revés, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo quiero saber cuántos grados son un radián, ¿sí? Entonces, ¿qué digo? Voy a borrar, ¿sí? Yo digo, bueno, vamos a elegir este. Si pi radianes son 180 grados, ¿sí? Un radián, ¿cuántos grados son? ¿Y qué tengo que hacer? Esto por esto y divido esto, ¿sí? Sería 1, un radián por 180 grados dividido pi radianes, ¿sí? El radián se va con el radián, sí, serían 180 dividido pi, ¿no? Que obviamente uno nunca lo va a resolver porque pi nunca lo vamos a conocer, pero hacemos 180 para tener una aproximación, dividido 3,14, ¿sí? Más o menos, un radián son 57,324 grados. ¿Sí? Entonces un radián son más o menos 57 grados. ¿Está? ¿Quedó claro cómo se hace estos tipos de pasajes? Sí, profe, si puedo agregar algo, Sí, dale. eh, mi recomendación es a la hora de hacer la regla de tres simple, que se acuerden siempre el tema de poner las unidades en sus lugares, o sea, no poner la unidad cruzada, la unidad que pertenece arriba y abajo y la otra unidad que le pertenece arriba y abajo, para no tener confusiones a la hora de hacer la división y la multiplicación, que suelen haber problemas con eso siempre. Bien. Buenísimo.
Sí, igual, ¿cómo es la unidad? ¿Qué dijiste de arriba y abajo? O sea, que esté en pi radianes arriba y pi radianes abajo y 180 arriba y grados, claro, 1, con lo sus que unidades. sea, para no confundirse, porque a veces Bien, lo ponemos en otros lugares y terminamos haciendo la regla de 3 simple mal. bien, perfecto. Sí, es una buena recomendación. Sí, sí, sí. Gracias. No, de nada, profe. Bueno, nos quedan 10 minutos, vamos a ver. Vamos a continuar. Bien, seguimos entonces. Vamos ahora sí a hablar de las funciones trigonométricas. Sí, ya más o menos todos la conocen. Algunos se acordarán más, algunos se acordarán menos, ¿sí? Pero bueno, vamos a recordarlas. Primero, ¿sí? Lo que hay que definir es un triángulo rectángulo, ¿sí? Las funciones trigonométricas que vamos a ver solamente se aplican, por lo menos estas, en la clase que viene vamos a ver otras que no, a triángulos rectángulos. Entonces, los triángulos rectángulos vimos recién son los que miden 90 grados, ¿sí? Entonces, lo primero que tengo que hacer para definir las funciones trigonométricas es encontrar ese triángulo rectángulo, ¿sí? Ahí en la imagen está el triangulito verde, ¿sí? Se aplica a cualquier triángulo rectángulo que esté en cualquier posición, ¿sí? Entonces, una vez que encontré el triángulo rectángulo, ¿sí? Yo puedo definir, ¿sí?, uno de los lados de ese triángulo como la hipotenusa, ¿sí? Es decir, la hipotenusa es el lado que está opuesto al ángulo rectángulo, ¿sí? O también puedo decir que es el lado más largo, ¿sí? Pero bueno, para eso yo los tendría que medir. Pero si no, una vez que ya tengo identificado el ángulo recto, yo ya sé que la hipotenusa es el lado que está opuesto, ¿sí? Bien, una vez que tengo la hipotenusa definida, ¿sí?, después puedo definir de un ángulo alfa, ¿sí?, por ejemplo ese que está ahí en amarillo, ¿sí?, los dos catetos, ¿sí?, que son el cateto opuesto y el cateto adyacente. Como su nombre lo indica, el cateto opuesto es el lado que está opuesto al ángulo, ¿sí?, digamos que está enfrente, el ángulo lo está mirando de frente, ¿sí?, y el cateto adyacente es el que está al costado del ángulo, ¿sí?, que no es la hipotenusa. Entonces, una vez que definí mis catetos y mi hipotenusa, yo puedo definir las funciones trigonométricas seno, coseno y tangente, ¿sí? ¿Cómo? Bueno, el seno va a ser la división, ¿sí?, entre el cateto opuesto y la hipotenusa. El coseno va a ser la división entre el cateto adyacente y la hipotenusa, ¿sí? Y la tangente va a ser la división del seno sobre coseno, o si uno lo reemplaza, ¿sí?, la hipotenusa se cancelan y queda el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, ¿sí? Bien, hay una regla mnemotécnica, no sé si alguno la sabe, ¿cuál es? Para acordarse estas Sorcartoa, SOHCAHTOA. Bueno, algunos lo sí, conocen la así, monja. claro, como SO con H, K y TOA, ¿sí? Y algunos en vez del H ponen SOR, CAR y TOA, ¿sí? ¿Esto qué es? El seno es el opuesto sobre la hipotenusa. El coseno es el adyacente sobre la hipotenusa y la tangente es el opuesto sobre el adyacente, ¿sí? El famoso SOHCAHTOA. ¿Cómo es eso de la monja? ¿O qué dijiste? No, porque si le dejas la R, alguno decía que acordarse de la monja, que en vez de la SOR, hipotenusa ponen como radio. Sorcartoa. claro, SOHCAHTOA. Bueno, claro, bueno, ahí no sabía lo de la monja, pero bueno, sí sabía que algunos le ponen la R, ¿sí? Bien, entonces, bueno, la monja sería SOHCAHTOA. Entonces, bueno, de ahí saco las relaciones trigonométricas, ¿sí? Bien, bueno, pero yo ahí en el triángulo, sí, yo tengo dos ángulos. Tengo ese alfa, pero también podría haber definido el ángulo beta, ¿sí? Entonces,
¿cómo quedan estas funciones? ¿En qué sentido cómo quedan estas funciones? Ahora lo vamos a ver. Vamos a ver una relación. Quiero ver que sigo. Bien. Vamos a ver con lo que sigue. ¿Sí? Después volvemos a esto. ¿Sí? Frenamos un ratito y después volvemos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque también definimos lo que se llaman las inversas multiplicativas. ¿Sí? ¿Por qué hago hincapié en multiplicativas? Porque no son las funciones inversas. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Nosotros vimos que la inversa de una función me devuelve el valor original. ¿Sí? Por ejemplo, si yo hago x más 2, ¿sí? Me da 3. Si yo hago 3 menos 2, es decir, la función inversa a la suma, me devuelve el valor de x. ¿Se entiende? Entonces, se llaman igual y trae confusión, pero estas son las que se llaman inversa multiplicativa. ¿Por qué inversa multiplicativa? Porque si yo hago el cosecante de beta por el seno de beta, eso me da 1, ¿sí? Por definición de cosecante. ¿Está? ¿Y qué otras definiciones, digamos, cómo quedarían las inversas multiplicativas en relación a los catetos y a la hipotenusa? ¿Sí? Entonces, vamos a ver. Entonces, vamos a empezar con la cosecante. Cosecante, sí, que es 1 sobre el seno. ¿Sí? Cosecante de alfa o de beta, sí, 1 sobre el seno de alfa. Y recién habíamos dicho que el seno de alfa, sí, era el opuesto sobre la hipotenusa, ¿no? ¿Sí? Entonces, si reemplazamos el seno por el opuesto sobre la hipotenusa, ¿cómo me queda? Me queda que la cosecante de alfa va a ser igual a 1 sobre el opuesto sobre la hipotenusa, ¿sí? Que si nosotros nos acordamos de la división de fracciones, si esto se da vuelta, o sea que me queda que es igual a la hipotenusa sobre el opuesto. ¿Está? Y así con todas. La secante de alfa, que es 1 sobre el coseno de alfa, ¿a qué va a ser igual? Y en este caso va a ser igual a la hipotenusa sobre el adyacente. ¿Sí? Y la cotangente de alfa, ¿sí? Que es 1 sobre la tangente de alfa, ¿a qué va a ser igual? Y si se acuerdan, la tangente era seno sobre coseno. ¿Sí? O sea que yo lo puedo escribir como coseno de alfa sobre seno de alfa, ¿sí? O en función de los lados, lo puedo escribir como. A ver si están atentos. Adyacente sobre opuesto. Bien. Como cateto adyacente sobre cateto opuesto. ¿Sí?